Ya. Ya fue. Ya. Bien, buen día, profesor Hugo, profesor Raúl. Nosotros vamos a hablar sobre los estados financieros de la FIFA. Los integrantes son Carlos Pinto y quien les habla, Abraham Herrera. Siguiente. Bien, para entender un poco lo que es la FIFA, más conocido por sus siglas, pero que significa Federación Internacional de Fútbol Asociación, que es un complejo que se encuentra ubicado en Suiza, en Zúrich, y el complejo ha servido como sede oficial de la federación desde su finalización en el año 2006. Y un dato muy importante a mencionar es que la FIFA fue fundada en 1904 por Robert Guérin en Francia, y que también fue su primer presidente en toda la historia. Siguiente. Bien, ya para mencionar lo que son los estados, el estado de situación financiera, el balance consolidado que está en miles de dólares, podemos observar lo que son los activos. Eh, bueno, ver los activos circulantes, que como podemos ver el asiento 15, que es efectivo y equivalentes, ha tenido un aumento a un poco más de 1.1 millones de dólares. Este asiento está vinculado con lo que son las cuentas de margen y por lo tanto los saldos no están inmediatamente disponibles para su uso generalizado por parte de la FIFA. En lo que son deudores, podemos ver que también ha habido un aumento considerable que corresponden a lo que son importes estipulados en los contratos con productores de televisión y lo que son patrocinio. Eh, También ha habido un aumento en el asiento 18, que son activos por contratos que básicamente son, o bueno, se derivan de obligaciones contractuales de la FIFA con clientes que han tenido en el pasado, y las existencias, que es el asiento 19, que del año 2019, que era nulo, han incrementado, y son básicamente los balones de fútbol adquiridos y almacenados en lo que es el marco del programa Football for Schools, que se distribuyen después a las escuelas de primaria que se encuentran o que han participado a través de las federaciones. Podemos ver que, por otro lado, el asiento 30, 22 y 17 han tenido una disminución considerable, y por lo tanto el activo circulante ha tenido una disminución de 3.6 millones de dólares a un poco más de 3.3 millones de dólares. Y por el otro lado también tenemos a lo que son los activos no circulantes, que como podemos observar, las mayorías han disminuido respecto a lo que es el año 2019, que es el asiento 20, el asiento 21, el 30 y por último el 18, que son activos por contratos, y solamente han tenido un aumento de lo que son los activos financieros, que como podemos observar ha tenido un aumento relativamente bueno, al igual que los gastos anticipados y otros ingresos devengados. Ahora, si sumamos el activo circulante más el activo no circulante, el total de activos nos indica que ha habido un pequeño incremento de 4.5 millones de dólares a un poco más de 4.53 millones de dólares. Siguiente, por favor. Bien, ahora para ver lo que son los pasivos y reservas, como podemos observar, la mayor parte ha tenido un incremento en los asientos, a excepción de lo que son los acreedores, lo que son gastos devengados, lo que son pasivos por arrendamientos y lo que son las provisiones. Sin embargo, han tenido un aumento, como lo mencionaba, la mayor parte de ellos, que son los pasivos por contratos, pasivos financieros derivados, el asiento también 25, 24, 31 y lo que es el asiento 30, 27, por lo que si sumamos el total de pasivo circulante más el no circulante, nos indica que ha habido un aumento de 1.9 millones de dólares a un poco más de 2.6 millones de dólares. Y lo que son las reservas, como podemos observar, el capital de asociación se ha mantenido igual respecto del año 2020 respecto al año 2019, y lo que es la reserva de cobertura de flujos de efectivo sí ha tenido una disminución muy considerable y muy importante. Eh, y también lo que son las conversión de reservas, lo que son reservas en valor razonable, han tenido un aumento, y las reservas para fines específicos sí ha tenido una disminución. Ahora, si sumamos el total de pasivos y reservas, como podemos observar que ha habido un aumento en el año 2020 respecto a lo que es el año 2019, a un poco más de 4.53 millones. Siguiente. Ya bueno, y ahora para hacer un análisis un poco más profundo, nos vamos a apoyar en tres principales ratios, que son el de liquidez, de solvencia y el de endeudamiento.
Para empezar, el ratio de solvencia, que es la capacidad de una empresa para hacer frente a sus deudas de corto y largo plazo. Tenemos que tener datos específicos como es el total de activo y el total de pasivo y dividirlos entre sí. Lo ideal es que estos ratios oscilen entre 2.5, entre 1.5 y a 2, perdón. Y bueno, tenemos como datos que en el 2020 tiene 1.70 y en el 2019 2.34. Y es importante mencionar el por qué en el 2020, a pesar de haber enfrentado una pandemia, el dato oscila entre la cantidad ideal, ¿no? Esto podría ser porque a pesar de que la FIFA se vio afectada, se realizaron con normalidad algunos campeonatos conforme se reanudaban los torneos, ¿no? En varias partes del mundo, y los derechos tanto de televisivos como de marketing se siguieron manteniendo a nivel mundial. Y ahora el ratio de liquidez, que es la capacidad de verificar las posibilidades de una empresa para afrontar compromisos financieros en el corto plazo. Para obtener este dato tenemos que tener el activo circulante entre el pasivo circulante, o también conocido como activo corriente y pasivo corriente. Los análisis tanto para el 2020 como 2019 deben oscilar entre 1.5 y 2. Y ahora, ¿por qué en ambos años esta cantidad supera a lo establecido o determinado? Bueno, hay bastantes aspectos a tomar en cuenta, ¿no? Porque a pesar de que la FIFA es un ente mundial que tiene ingresos en millones de dólares y tiene presencia a nivel mundial, hay muchos factores a tomar en cuenta, como los torneos y a nivel mundial, no solamente en clubes, sino en países, ¿no? Esto se vio frenado, incluso algunas competiciones han tenido que ser aplazadas, y considero que este es el principal factor por el que este ratio se vio afectado. Y finalmente el ratio de endeudamiento, que es la capacidad de determinar qué parte de los activos de una empresa se financian mediante una deuda. Este no debe superar, por decirlo así, la mitad de los ingresos que percibe alguna organización. Y bueno, para obtener este resultado tenemos que tener el total del pasivo y el total de reservas, o también patrimonio neto. Bueno, para el periodo de 2020, bueno, es también importante reconocer que este dato debe oscilar entre 0.40 a 0.60. Para el 2020 tenemos un dato determinado de 1.41, y para el 2019 0.74. ¿Por qué en el periodo 2019, debido a la coyuntura y aunque no había COVID-19, la FIFA se financiaba 74% por deuda financiera, superaba lo preestablecido, sin embargo se encontraba casi cerca durante los rangos. Ya bueno, obviamente en el periodo 2020, este superó totalmente lo predeterminado y tuvieron que tomar acciones para poder fomentar y sustentar sus actividades. Ya bueno, finalmente como conclusiones podemos determinar o dar a conocer que la FIFA es un ente, bueno, el mayor ente regulador a nivel mundial, y que sí se vio afectada por la pandemia, tuvo considerables variaciones tanto en ingresos como gastos, ya que aparecieron nuevos, como uno, resaltando uno principal, que es el protocolo del COVID-19, el cual se estableció en cada una de sus oficinas, de sus sedes, implicando también un plan de reestructuración para sus colaboradores, para los comités que intervienen en el plan de reestructuración del fútbol a nivel mundial en cada uno de los países, y la reanudación de las competiciones, ¿no? Se viene llevando a cabo hoy en día la normalidad y la integración de los clubes a nivel mundial, y bueno, la FIFA se está, por así decirlo, levantando esta pandemia y está teniendo ingresos y resultados bastante positivos. Gracias.